Más de 95 millones de estadounidenses se encuentran en el camino de tormentas severas que se extienden desde Texas hasta Pensilvania. Este fenómeno meteorológico no solo afecta a una vasta región, sino que su impacto se prolonga, amenazando con más tormentas en los días siguientes. La reciente tormenta que azotó las grandes llanuras, incluyendo Texas, Oklahoma y Nebraska, dejó una estela de destrucción significativa. Las comunidades quedaron devastadas, con hogares y negocios dañados, y la infraestructura esencial severamente afectada. La población, en su desconcierto, se enfrenta a la tarea de reconstruir sus vidas y hogares. Las imágenes de los destrozos en estas áreas muestran techos arrancados, árboles derribados y líneas eléctricas caídas. Los servicios de emergencia han estado trabajando sin descanso para restablecer la normalidad, pero el camino hacia la recuperación es largo y arduo. En Texas, las inundaciones repentinas transformaron calles en ríos, atrapando a residentes y vehículos. Los informes de Oklahoma describen escenas de comunidades enteras sumidas en el caos, con edificios comerciales y residenciales gravemente dañados. En el ámbito internacional, los conflictos entre países se intensifican. Las tensiones geopolíticas están en un punto álgido, con enfrentamientos y disputas que parecen no tener fin. Además, la aparición constante de nuevas pestilencias y las invasiones de insectos que destruyen cultivos en ciudades desérticas son señales alarmantes. Estas plagas no solo afectan la producción agrícola, sino que también representan una amenaza para la seguridad alimentaria global. En medio de estos eventos catastróficos, algunos se preguntan si estamos presenciando el cumplimiento de las profecías bíblicas. Los desastres naturales y los patrones climáticos inusuales en Estados Unidos llevan a muchos a cuestionar si estos son signos del fin de los tiempos. La interpretación de estos fenómenos como señales apocalípticas añade una capa de incertidumbre y miedo a una situación ya de por sí tensa. Una tormenta particularmente devastadora en Houston, Texas, dejó una impresión imborrable en quienes la vivieron. Entre los cielos oscuros y las lluvias torrenciales, algunos testigos afirmaron haber visto una figura en las nubes que describieron como un dragón de fuego. Esta visión evocó imágenes bíblicas del dragón, símbolo de las fuerzas del mal. La tormenta en sí se percibió como un presagio, una manifestación de la ira divina. El simbolismo bíblico se entrelaza con la interpretación de los desastres naturales como juicios divinos. Las tormentas y el mal tiempo que azotan América se presentan no solo como eventos climáticos, sino como señales de un juicio inminente. Esta narrativa apocalíptica resuena con aquellos que buscan una explicación espiritual a las tragedias que enfrentan. El impacto de la tormenta en ciudades como Oklahoma y el norte de EEUU ha sido devastador. La destrucción de infraestructura, como carreteras y edificios, ha dejado a muchas comunidades en ruinas. Los informes de daños incluyen pérdidas humanas significativas, con familias que han perdido a sus seres queridos y comunidades que lloran la pérdida de vidas y propiedades. Las imágenes de la devastación son impactantes. Casas reducidas a escombros, vehículos aplastados por árboles caídos y calles anegadas por las lluvias. La tormenta no solo destruyó propiedades, sino que también dejó un profundo impacto psicológico en la población. El miedo y el asombro ante la fuerza de la naturaleza se mezclan con la desesperación de aquellos que deben comenzar de nuevo. A pesar de ser una nación tecnológica y próspera, EEU no ha podido escapar de la furia de la tormenta. La capacidad de recuperación de la nación está siendo puesta a prueba y la población se enfrenta al desafío de reconstruir en medio del caos. La tormenta ha dejado una marca indeleble, recordando a toda la fragilidad de la existencia humana frente a las fuerzas de la naturaleza. El asombro y el miedo que la tormenta causó en la población reflejan una comprensión renovada de la vulnerabilidad humana. Las imágenes de la devastación y el impacto emocional en los residentes subrayan la magnitud del desastre y la necesidad de una reflexión profunda sobre la relación entre la humanidad y el entorno natural. En Chicago, un enjambre de insectos ha molestado a los residentes, añadiendo una nueva capa de pestilencia a la narrativa apocalíptica. Estos eventos refuerzan la sensación de que estamos enfrentando una serie de desastres que desafían la comprensión y la capacidad de respuesta humana. Las consecuencias de estos desastres se sentirán durante mucho tiempo.
las carreteras y monumentos históricos han sido destruidos, y comunidades vibrantes se han reducido a escombros. El medio ambiente ha sufrido daños duraderos, y la recuperación será un proceso largo y difícil. Estas marcas duraderas son un recordatorio de la potencia destructiva de la naturaleza y la necesidad de prepararse mejor para futuros desastres. El reciente resurgimiento de langostas en América ha sido interpretado por muchos como una manifestación moderna de presagios divinos. Este fenómeno evoca poderosos símbolos bíblicos como la estrella de Belén y la columna de fuego, considerados indicadores de transformaciones espirituales significativas. En este contexto, las langostas no solo representan una amenaza tangible, sino también un llamado a la reflexión sobre los cambios profundos que pueden estar ocurriendo en el plano espiritual y social. Las langostas tienen la capacidad de causar daños ecológicos y económicos devastadores. En cuestión de horas, pueden diezmar vastas extensiones de cultivos, dejando los campos áridos y desprovistos de vegetación. Este tipo de destrucción puede tener consecuencias catastróficas para la agricultura, llevando a la pérdida de cosechas enteras y provocando hambrunas en las comunidades afectadas. La economía local y nacional sufre significativamente cuando los medios de subsistencia de los agricultores son aniquilados, generando un efecto dominó que puede desestabilizar mercados y aumentar la inseguridad alimentaria. La infestación de langostas en Estados Unidos sirve como un recordatorio poderoso de la fragilidad de nuestro mundo y de las posibles consecuencias de nuestras acciones. Este evento se puede ver como una advertencia, similar a las plagas bíblicas, instándonos a reflexionar sobre nuestra relación con el medio ambiente y nuestra preparación para enfrentar desastres naturales y desafíos espirituales. La plaga de langostas puede ser interpretada como un llamado a reevaluar nuestras prácticas agrícolas y ambientales, así como nuestra capacidad de respuesta ante emergencias. Históricamente, las langostas han sido vistas como símbolos de castigo divino y de advertencias espirituales. En la Biblia, las langostas fueron una de las plagas que azotaron Egipto, enviadas para forzar al faraón a liberar a los israelitas. En el contexto actual, el resurgimiento de langostas puede verse no solo como un fenómeno natural devastador, sino también como un símbolo bíblico de juicio y advertencia. La comparación con las plagas bíblicas sugiere que la presencia de langostas podría estar señalando un momento de reflexión y cambio necesario. Frente a la devastación causada por las langostas, es crucial reflexionar sobre nuestra preparación espiritual y nuestra relación con el medio ambiente. Estos fenómenos naturales nos recuerdan que, a pesar de los avances tecnológicos, seguimos siendo vulnerables a las fuerzas de la naturaleza. La infestación de langostas subraya la importancia de adoptar prácticas sostenibles y de estar preparados para enfrentar desastres naturales de manera efectiva. Además, invita a una introspección sobre cómo nuestras acciones afectan al planeta y qué medidas podemos tomar para mitigar estos impactos. Para los cristianos, estos signos recuerdan las advertencias que se encuentran en la Biblia. Jesús habló de guerras, hambrunas y terremotos como señales del fin de los tiempos. Mateo capítulo 24, versículos del 6 al 8. El apóstol Pablo también advirtió sobre tiempos difíciles llenos de maldad y engaño. 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5. Estos signos, aunque preocupantes, no buscan asustarnos, sino alertarnos sobre la importancia del momento. A medida que el caos aumenta, debemos recordar que nuestra lucha final no es contra fuerzas humanas, sino contra poderes espirituales malignos. Como Pablo dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, debemos ponernos toda la armadura de Dios para resistir los planes del enemigo. En estos tiempos difíciles, el mensaje del Apocalipsis brinda esperanza y seguridad a los creyentes. Aunque el sonido de las trompetas indica destrucción, también anuncia la victoria final del bien sobre el mal. La sexta trompeta, con sus plagas y desastres, nos recuerda las consecuencias del pecado y la importancia de arrepentirse. Como cristianos, debemos interpretar estos signos con sabiduría, viéndolos como una llamada de Dios para regresar a Él. Al mantenernos fieles y firmes en nuestra fe, podemos encontrar esperanza y paz, incluso en medio del caos de los últimos tiempos. No nos desalentemos, sino enfoquémonos en Jesús, quien es el guía y perfeccionador de nuestra fe. Hebreos capítulo 12, versículo 2. En resumen,
Los signos del fin de los tiempos, en vez de infundir temor, deben ser un recordatorio poderoso de la autoridad suprema de Dios y la promesa de salvación para quienes se mantienen fieles. Mientras atravesamos estos tiempos difíciles, mantengámonos firmes en nuestra fe, porque nuestra salvación está más cerca que nunca. La segunda venida de Cristo es un evento central en la escatología cristiana y ha sido objeto de mucha reflexión y anticipación a lo largo de los siglos. Los creyentes esperan con fervor este acontecimiento, que marcará el final de los tiempos y el comienzo de una nueva era de justicia y paz. Jesús mismo habló de su retorno en varios pasajes del Nuevo Testamento, proporcionando señales y advertencias a sus discípulos para que pudieran estar preparados. Una de las señales más claras de la segunda venida de Cristo es la proliferación de falsos profetas y falsos cristos. Jesús advirtió a sus seguidores en Mateo capítulo 24, versículo 24, que se levantarán falsos Cristo y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Este pasaje nos alerta sobre la necesidad de discernimiento espiritual y la importancia de estar anclados en la verdad de las Escrituras para no ser llevados por doctrinas erróneas. Otra señal significativa es el aumento de guerras y rumores de guerras. En Mateo capítulo 24, versículo del 6 al 7, Jesús dijo: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares». Estos eventos caóticos y destructivos han sido una constante en la historia humana, pero su intensificación en los últimos tiempos es vista como una clara indicación de que el retorno de Cristo está cerca. La persecución de los cristianos es otra señal que Jesús mencionó. En Mateo capítulo 24, versículo 9, Él dijo: «Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre». Esta persecución se ha manifestado de diversas formas a lo largo de la historia, desde los primeros mártires cristianos hasta los creyentes perseguidos en la actualidad en diferentes partes del mundo. La fidelidad en medio de la adversidad es un testimonio poderoso del compromiso con Cristo y una señal de los tiempos finales. El Evangelio predicado en todo el mundo es una señal positiva y esperanzadora de la segunda venida de Cristo. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 14, «Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». La labor misionera y la difusión del mensaje de salvación a todas las naciones es una tarea continua y vital para la Iglesia. A medida que más personas escuchan y responden al Evangelio, se cumple esta señal y se acerca el regreso de Cristo. La aparición de señales cósmicas es otra indicación de la segunda venida. Jesús habló de eventos extraordinarios en los cielos en Lucas capítulo 21, versículos del 25 al 26. «Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas». Estos fenómenos celestiales servirán como advertencias visuales del inminente retorno de Cristo, llenando de asombro y temor a los habitantes de la tierra. El restablecimiento de Israel como nación también es visto por muchos como una señal profética cumplida. En Mateo capítulo 24, versículos del 32 al 33, Jesús usó la parábola de la higuera para ilustrar esta verdad. «De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas». El renacimiento de Israel en 1948 es considerado por muchos como un cumplimiento de esta profecía, marcando el comienzo del fin de los tiempos. El aumento de la maldad y el amor que se enfría es otra señal significativa.
Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En un mundo donde la violencia, la injusticia y la inmoralidad parecen prevalecer, este pasaje resuena con fuerza. La frialdad espiritual y la apatía hacia las cosas de Dios son características alarmantes de los últimos días. La gran tribulación es un período de sufrimiento y juicio sin precedentes que precederá a la segunda venida de Cristo. En Mateo capítulo 24, versículo 21, Jesús advirtió, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Este tiempo de angustia afectará a toda la humanidad y servirá como una purificación y un llamado al arrepentimiento antes del glorioso regreso del Señor. El regreso de Cristo será visible y glorioso. En Mateo capítulo 24, versículo 30, Jesús describió su retorno. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. No será un evento secreto ni oculto, sino una manifestación majestuosa que todos podrán ver. Su venida traerá consuelo a los creyentes y juicio a los impíos. Los muertos en Cristo resucitarán y los vivos serán transformados. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, Pablo escribió, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta gloriosa resurrección y transformación marcan el comienzo de la eternidad con Cristo. La separación final de los justos y los impíos es otra característica de la segunda venida. En Mateo capítulo 25, versículo 31, Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Esta separación será definitiva y eterna, con los justos entrando en el gozo del Señor y los impíos enfrentando el juicio. El establecimiento del reino milenario de Cristo es otra enseñanza importante en la escatología cristiana. En Apocalipsis versículo 20 y versículos del 4 al 6, Juan vio a los santos reinando con Cristo por 1000 años, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Este reino será un tiempo de paz y justicia, donde Cristo gobernará con rectitud y amor. La destrucción final de Satanás y sus seguidores es otro evento significativo. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, leemos, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta victoria definitiva sobre el mal asegura que el reino de Dios será libre de toda maldad y corrupción. La creación de nuevos cielos y nueva tierra es la culminación de la redención. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, Juan escribió, «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más». Este nuevo orden será un lugar de perfecta comunión con Dios, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte. La segunda venida de Cristo es un evento que trae esperanza y expectativa para los creyentes. Las señales mencionadas en las Escrituras nos ayudan a estar vigilantes y preparados, sabiendo que nuestro Redentor viene pronto. A medida que vemos estas señales cumplirse, somos llamados a vivir con mayor dedicación y santidad, esperando con ansias el día en que veremos a nuestro Señor cara a cara. El arrebatamiento de la Iglesia es un evento fundamental en la escatología cristiana, anticipado con gran fervor por los creyentes. Este evento marca el momento en que Jesús vendrá a buscar a su Iglesia,
llevándola consigo antes de la gran tribulación que vendrá sobre la tierra. La Biblia proporciona varios pasajes que describen este acontecimiento, ofreciendo esperanza y consuelo a los fieles. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, el apóstol Pablo escribe: Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este pasaje describe de manera vívida cómo el Señor descenderá del cielo con gran autoridad y poder, acompañado por el sonido de la trompeta divina. Los creyentes que han fallecido serán los primeros en ser resucitados, seguidos por aquellos que aún están vivos, siendo todos transformados y llevados para encontrarse con el Señor en el aire. El arrebatamiento será un evento súbito e inesperado, como un ladrón en la noche. Jesús advirtió en Mateo capítulo 24, versículo 42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esta analogía subraya la importancia de estar siempre vigilantes y preparados, viviendo en santidad y obediencia, ya que el momento exacto del arrebatamiento es desconocido para todos. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, Pablo ofrece más detalles sobre la transformación que experimentarán los creyentes durante el arrebatamiento. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Esta transformación será instantánea, en un abrir y cerrar de ojos, y los cuerpos mortales de los creyentes serán cambiados a cuerpos incorruptibles, adaptados para la eternidad. El arrebatamiento es también un acto de rescate y protección. En Apocalipsis capítulo 3, Jesús promete a la iglesia de Filadelfia: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Este versículo sugiere que el arrebatamiento servirá para librar a los creyentes de la gran tribulación, un tiempo de juicio y sufrimiento sin precedentes que caerá sobre el mundo. Además, el arrebatamiento se relaciona con la unión nupcial entre Cristo y su iglesia. En Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27, Pablo compara la relación entre Cristo y la iglesia con la de un esposo y su esposa. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El arrebatamiento representa el momento en que Cristo, el esposo, viene a buscar a su esposa, la iglesia, para llevarla a su hogar celestial, donde celebrarán la gran cena de las bodas del Cordero. La esperanza del arrebatamiento también tiene un efecto purificador en la vida de los creyentes. En 1 Juan capítulo 3, versículo 2 leemos: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La anticipación del encuentro con Cristo motiva a los cristianos a vivir de manera santa y pura, apartándose del pecado y buscando agradar al Señor en todo. El arrebatamiento también tiene implicaciones para el mundo no creyente. En Mateo capítulo 24, versículo 40, Jesús describe la separación que ocurrirá en ese momento. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Esta separación repentina y dramática servirá como un poderoso testimonio del poder de Dios y el cumplimiento de sus promesas. Para aquellos que quedan atrás,
Será un llamado urgente al arrepentimiento y la fe en Cristo. En conclusión, el arrebatamiento de la iglesia es un evento lleno de esperanza y expectativa para los creyentes, un momento en que serán llevados a encontrarse con su Salvador en el aire, transformados y librados de la tribulación venidera. Este evento también sirve como un poderoso recordatorio de la necesidad de estar siempre preparados, viviendo en santidad y dedicación al Señor. A medida que anticipamos este glorioso encuentro, somos llamados a purificar nuestras vidas, compartir el Evangelio y vivir con la expectativa constante de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si has disfrutado este video y encuentras valioso el contenido que compartimos, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí seguimos explorando temas profundos y edificantes que fortalecen nuestra fe y nos preparan para el futuro. No olvides darle like a este video y compartirlo con tus amigos y familiares para que ellos también puedan ser edificados. Cada suscripción y cada like nos ayudan a seguir creando contenido que inspira y transforma vidas. Gracias por tu apoyo y que Dios te bendiga.